Desde el auditorio de la Iglesia Casa de Paz, presentamos Una Palabra al Corazón. Hoy, el pastor Jesús Armando Herrera nos comparte el tema La Iglesia como instrumento de Dios para el reconocimiento de Cristo como el Señor. Bienvenidos. Cierra sus ojos donde usted está, por favor. Padre, en esta mañana te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos a ti. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres maravilloso. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos hables por tu palabra y que nos permitas, Señor, que tu palabra sea ese alimento espiritual para nuestras vidas y se hace alimento, Señor, donde tú nos edificas, donde tú nos enseñas, donde tú, Señor, nos direccionas. Gracias, Padre. Oramos, Señor, para que por tu Espíritu seas tú tomando control de toda situación y seas dirigiéndonos en Cristo Jesús. Amén y amén. Evangelio según San Mateo, capítulo número 3, 16, versículo 13 al 18. ¿Lo tiene? Cuando lo tenga me puede decir amén. Mateo 16, 13 al 18. Voy a leer a favor suyo. Dice la confesión de ¿quién? ¿La confesión de quién? De Pedro. Dice la Escritura, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Las puertas del Hades no prevalecerán. Amén y amén. ¿Cuántos han leído este texto? Quiero hablarle de algo que quiero que desarrollemos, y es la iglesia como instrumento de Dios para el reconocimiento de Cristo como Señor. La iglesia como instrumento de Dios para el reconocimiento de Cristo como el Señor. Y antes de entrar a mirar el texto, o hacer una introducción al texto, quisiera mirar algunas cosas de lo que la Biblia habla de qué es la iglesia y algunas consideraciones de cuál es el gran problema en el cual hoy la iglesia está cayendo. Algo que se ha podido ver en el desarrollo histórico de la iglesia es que la iglesia ha salido del centro de lo que debe ser el caminar con Cristo. Y esto ha generado en la iglesia un daño casi que irreparable, sobre todo en la fe de los nuevos creyentes. ¿Ha escuchado aquellos conceptos de yo fui a una iglesia pero no quiero volver? Yo fui a una iglesia pero no quiero asistir, o en fin. ¿Cuántos llevan 20 años de cristianos? Levántame la mano el que lleva 20 años de cristianos. ¿Quién lleva 5 años de cristiano? ¿Quién es cristiano acá? ¿Cuántos llevan 10 años? 20 años. 5 años. 2 años. Okay. 1 año. Listo. Hay un desarrollo bien interesante y es que por allá por el año 90 la iglesia estaba con una mayor disposición a servir. Yo fui líder de jóvenes en el año 90, 98 y la gente tenía mayor disposición a la hora de comprometerse o a la hora de servir en la iglesia. O sea, había mayor a la hora de hacer planes de evangelización, de predicar. ¿Sabe? La gente era más dispuesta. Hoy en día a la gente le gusta venir a una iglesia cuando vienen, pero no les gusta comprometerse. Pero aquí no pasa, amén. Pero aquí no pasa. En otros lugares, pastor. Pero eso así ocurría o acontecía. Yo he llegado a la conclusión de que, ¿y por qué esto? Porque la gente hoy en día solo busca un lugar donde congregarse, donde ir a escuchar una palabra que apacigüe sus conciencias, o una palabra que simplemente les escuchen lo que quieren oír, pero no lo que realmente la Biblia dice. Entonces hemos buscado a la iglesia como un escape de la realidad o un apaciguaconciencias. Y ese es un gran problema.
Yo llego a dos conclusiones, y es que la gente hoy en día está absorbida por una sociedad de consumo. Los afanes de la vida mantienen al ser humano en una continua carrera y no le dan tiempo para asumir los compromisos que la iglesia hoy demanda. La gente corre por sus temas laborales, por sus temas académicos, tiene crisis familiares, crisis emocionales, crisis social, y se saca poco tiempo para las cosas relacionadas a la iglesia. Siempre estoy ocupado, siempre ando corriendo. Yo se lo digo, hace 20 años, cuando yo pastoreaba jóvenes, o cuando empecé a servir en una iglesia, la gente tenía un mayor nivel de compromiso. Hoy en día hay tiempo para todo, menos para las cosas del Señor. ¿Está conmigo hasta ahí? Bueno, así no diga amén, es lo que yo veo. Otra segunda razón es la falta de credibilidad en que han caído algunas iglesias. Porque hoy en día dicen los cristianos y hoy en día dicen las iglesias. Entonces la gente hoy en día, por malos testimonios de pastores, que es una realidad, frente a temas económicos o temas morales, mala administración de los recursos, entonces la gente ya no quiere ir a las iglesias. La gente está buscando una espiritualidad tan personal que dicen no necesitamos ir a la iglesia y piensan que pueden vivir cristianismo sin iglesia. Yo soy cristiano y no necesito ir a una iglesia. Yo busco a Dios a mi manera. Yo leía un memen se dice sí, que decía, no querer ir a la iglesia porque hay hipócritas es como no querer ir al gimnasio porque hay gente gorda. Porque en la iglesia no hay gente perfecta, mire el del lado y verá, no es perfecto. ¿Quiere a alguien perfecto? Mire para el frente y verá que estoy lleno de errores como usted, déjeme terminar. No hay gente perfecta. Y todo esto, sumado a los mensajes que hoy en día se predican en algunas iglesias, sin la correcta profundización bíblica, con una carga de positivismo, con una carga de motivación y con conclusiones tan vacías como presentar un mensaje triunfador, conviértete en el campeón que quieres, sale a enfrentar una vida de crisis, tiene problemas, en la iglesia me dijeron que iba a ser un campeón, entonces Dios ha mentido. Mensajes tan vacíos como presentar un mensaje que deja fuera la cruz, y no hay cristianismo sin cruz. Debemos tener eso claro. Mensajes tan vacíos que no hacen alusión al pecado, porque si se habla del pecado la gente se va de la iglesia, porque no nos gusta que nos incomoden. Mensajes tan vacíos que presentan a Cristo, que es todo amor, pero se olvidan de que así como Cristo es amor, es santidad y es justicia. Un comentarista que leía en estos días decía, hoy en día se enseña un nuevo evangelio, pero este nuevo evangelio es desconcertante porque omite a Jesús y deja a un lado la cruz. Y toda esta mentalidad que se ha metido a la iglesia le está haciendo daño a la fe de los nuevos creyentes. Por eso a la gente le cuesta comprometerse, le cuesta asumir compromisos, asumir desafíos. Leía algo que decía, ¿puede ser cristiano sin unirse a una iglesia? Es posible, pero es como ser un estudiante que no asiste al colegio, un soldado que no se une al ejército, un ciudadano que no paga impuestos, un vendedor que no tiene clientes, un explorador sin un campamento de base, un marinero en un barco sin tripulación, un comerciante en una isla desierta, un escritor sin lectores, un padre sin familia, un jugador sin equipo, una abeja sin colmena. Un cristiano debe ser parte de una iglesia. ¿Está conmigo hasta ahí? Lo importante, y es un consejo que le quiero dar porque usted esté aquí o porque el día de mañana se vaya, no porque lo esté echando, sino porque puede cambiarse o en fin. Pero lo importante es que la iglesia tenga la centralidad ¿en dónde? En la palabra de Dios. ¿Dónde debe estar la centralidad de la enseñanza de la iglesia? Dígale que tiene a su lado, en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos da las pautas de qué es la iglesia y cuál es su función. Hoy en día tenemos hasta un mal concepto de qué es la iglesia. Cuando estuve buscando o preguntándole a la gente qué es la iglesia, las percepciones que tienen algunos es, cuando una persona piensa en la palabra iglesia, lo primero que tradicionalmente asocia es el edificio. Vamos a la iglesia, entonces, ¿a qué es la iglesia? El edificio. Un lugar. O sea que si no hay edificio, no hay iglesia. Dígale que tiene a su lado, la iglesia no es un edificio. A otras personas les preguntaba, ¿qué es la iglesia? Y asociaban iglesia con jerarquía, que es orden, pero también con estructura. Entonces, la iglesia
está equiparada por un pastor, por unos diáconos, por unos líderes. Entonces piensan que la iglesia es un movimiento jerárquico de estructura de orden, pero también de autoridad. El pastor no es la iglesia. ¿Está conmigo? Yo puedo irme de aquí a mañana y la iglesia va a seguir porque la iglesia es de Cristo, no es de ningún pastor. ¿Está conmigo hasta ahí? ¿De quién es la iglesia? De Cristo. La iglesia no es el pastor. La iglesia no es el pastor. El tercer aspecto que encontré que algunos asocian con iglesia es confesiones dogmáticas. Es decir, algunos dicen yo soy carismático, yo soy anglicano, yo soy luterano, algunos temas de dogmas. Pero lo primero que usted y yo debemos tener claro es que lo que debemos buscar en una iglesia antes de definir qué es iglesia es que nuestra iglesia sea una iglesia bíblica. Y al lugar donde Dios le vaya a mover en un futuro, usted debe buscar una iglesia bíblica. ¿Está conmigo hasta ahí? ¿Una iglesia qué? No la iglesia que tenga la mejor alabanza. Porque a veces decimos, ay, es que allá suena tan chévere la alabanza, es que es tan bonita la alabanza, y que aprendió, ay, no sé, pero esas canciones son divinas. No una iglesia de moda, porque hoy en día hay iglesias de moda. No una iglesia de moda. Una iglesia bíblica. ¿Una iglesia qué? Díganle que tiene a su lado, una iglesia bíblica. ¿Por qué una iglesia bíblica? Porque la iglesia bíblica es aquella que no transforma, que no negocia las verdades que Jesucristo dejó establecido para sostener a su casa, a su pueblo, a su iglesia en tiempos modernos tan difíciles como estos. Porque hoy en día es muy fácil vender los principios. Y una iglesia bíblica es la que no negocia ni la que transforma los principios que han sostenido la iglesia desde el libro de los Hechos. Y lo curioso de todo es que este es un fenómeno que se sigue repitiendo. Porque la Biblia me habla de que Jesucristo pasa reporte a sus 7 iglesias. El libro de Apocalipsis. ¿Dónde están ubicadas las 7 iglesias? En Asia Menor. Y en el libro de Apocalipsis me dice la Escritura que Jesús pasa revista las 7 iglesias. Para algunos, las 7 iglesias es una representación de las eras históricas o etapas históricas. Pero llegamos a la misma conclusión, lo que pasaba en las iglesias de Apocalipsis es el mismo reflejo o la radiografía de la iglesia actual. ¿Cuántas iglesias hay en el libro de Apocalipsis? ¿Cuántas? 7. De las 7 iglesias, solamente 2 no fueron amonestadas, Filadelfia y Esmirna. De resto de las otras 7 iglesias hay una fuerte exhortación y una fuerte reprensión por parte de Jesucristo. Cuando usted lee, usted encuentra que número 1, una de ellas había permitido la adoración a Baal. ¿Cuál iglesia fue esta? Pérgamo. Luego usted encuentra que otra se había dormido en su opulencia, en mostrarse, en su poder económico. ¿Y cuál era esta iglesia? La Odisea. Luego usted sigue leyendo el texto y se encuentra que había otra muerta espiritualmente, una iglesia muerta espiritualmente. ¿Qué iglesia era esta? La de Sardis. Usted sigue leyendo el texto y encuentra que había una iglesia que hacía todo bien, pero que había perdido algo, que era su primer amor. ¿Qué iglesia era esa? Éfeso. ¿Está conmigo hasta ahí? Y hasta una de las iglesias de las cuales estaba, que es Tiatira, había tolerado herejías, idolatría e inmoralidad por congraciarse con el Estado. Y cuando usted lee eso, usted no hace sino una relación en que es el reflejo de lo que para muchos es la iglesia hoy en día. Así que la pregunta es, ¿qué es la iglesia entonces? ¿Qué es la iglesia? Si no es un edificio, si no es el pastor, si no es la alabanza, si no es la música, si no son las sugieres, si no es las danzas, si no es vernos bonitos nomás, ¿qué es la iglesia? La Biblia pone por palabra iglesia la palabra eclesía. ¿Qué palabra? La eclesía, que es una palabra compuesta de ek y de eclesia. Ek es una preposición que habla de fuera y kaleo, que es la raíz de iglesia, habla de llamar. O sea que dése cuenta que la función de la iglesia, la eclesía, llamar fuera, me gusta mucho como dice un comentarista. Dice que la iglesia
está compuesta de un grupo de personas que han sido llamadas afuera para formar un reino de sacerdotes que proclamen los atributos de Dios a través de la redención misma. O sea que la iglesia no tiene una función solamente aquí. La iglesia está llamada a hacer presencia, ¿a dónde? Afuera. ¿Está conmigo? A desacomodarnos. ¿A ir dónde? Afuera. Vuelvo a repetir una de las definiciones. La iglesia está compuesta de un grupo de personas que han sido llamadas fuera del mundo para formar un reino de sacerdotes que proclamen los atributos de Dios a través de la redención misma. Miguel Núñez. Gruden, un teólogo reformado moderno, dice lo siguiente: el concepto reformado es que Cristo, mediante la operación del Espíritu Santo, une a los hombres con Él, los capacita con la fe verdadera y constituye de esta manera la iglesia como su cuerpo. Entonces, dése cuenta de algo. La iglesia no es solamente un lugar, un auditorio para mostrar. La iglesia es la que tiene que hacer impacto hacia afuera, pero también la iglesia es la que entiende que por el Espíritu Santo es ahora llamada el cuerpo de Cristo o la novia de Cristo. Y esto acarrea una serie de responsabilidades, porque encontramos un texto hermoso que está en Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis 21:9. ¿Voy bien hasta ahí? ¿Está conmigo? Apocalipsis 21:9. Quiero leérselo. Si quiere anote la cita, yo lo quiero leer. Usted va a confiar que lo que leo es lo que dice, pero después lo corrige. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿De quién está hablando? De la iglesia. Dígale al que tiene a su lado: la iglesia es novia y será esposa del Cordero. ¿Está conmigo hasta ahí? No hemos entendido que ser la novia de Cristo. Por eso perdóneme con lo que voy a decir, pero iglesia no es solamente un lugar para verse bonito, un lugar de moda. Es algo más espiritual. Es una tarea más espiritual. Barclay dice: la generación individualista de nuestros días le ha restado importancia a la iglesia como institución, porque es más cómodo y menos comprometedor el pertenecer a un lugar donde voy a recibir beneficios sin tener que asumir responsabilidades. De hecho, la falta de deseo de pertenecer a una iglesia local milita en contra de la experiencia de conversión de la persona. O sea, el no comprometerse. ¿Y sabe por qué? Yo me puse a preguntar, ¿por qué habla tan fuerte este autor? Primera de Juan, capítulo número 1. Habla de lo que es o lo que demanda cuando usted asume un compromiso con Jesús. ¿Cuántos de los que están aquí son casados? Felizmente. O sea, motive a los solteros. ¿Cuántos son casados? ¿Cuál es el éxito del matrimonio? ¿Hacer lo que la mujer dice? No. Relación, dígale que tiene a su lado, relación. Dígale que tiene a su lado, intimidad. ¿Sabe? El verdadero cristiano, el que hace parte, el que es la novia de Cristo, entiende algo que dijo el apóstol Juan. Juan dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuál es la característica principal de aquel que dice que es parte del cuerpo de Cristo o la novia? La comunión. ¿La qué? Comunión. Pero no cualquiera comunión, dígale que tiene a su lado, verdadera comunión. ¿Sabe qué habla el texto? Si decimos que tenemos comunión, usa la palabra koinonía. ¿Qué palabra usa? Koinonía. Y pensamos que koinonía es amistad, que koinonía es pasarla bueno, que koinonía es camaradería. Por eso algunos piensan que koinonía es tener un grupo de amigos. Por eso hay veces cuando ponen eventos koinonía y no tienen ni idea qué es koinonía. ¿Qué es koinonía? Dígale al que tiene a su lado, tener en común lo que impacta la vida. Eso es koinonía. Es que el apóstol está diciendo, si usted no vive en comunión
no está en coinonía con el que impactó la vida, si usted no está en coinonía con un grupo de personas que igual que usted han sido impactadas por Jesucristo, usted no está en coinonía. ¿Me estoy dando a entender? Se hace necesario que el creyente, que es la esposa de Cristo o la novia del Cordero, esté en coinonía con Jesús. Si usted no está en coinonía con Jesús, usted no hace parte del cuerpo. Venir a la iglesia cada domingo, sentarse, cantar, diezmar, ofrendar, aplaudir, llorar, gritar y salir igual, no es parte del cuerpo. Eso no es iglesia. Dígale al que tiene a su lado, eso es dominguero. Parte del cuerpo es la persona que tiene comunión, coinonía, en común con el que ha transformado mi vida. Así que si usted no tiene comunión con Dios, es muy difícil que pueda decir que es parte de la iglesia. ¿Me estoy dando a entender? Casados, ¿cuántos casados hay nuevamente? ¿Qué pasa si usted no habla con su esposa? ¿Van a buscar con quién hablar? ¿Si es así o no? Claro que hay algunas que aunque usted las ignore siguen hablando, pero buscan con quién hablar. Si usted no habla con sus hijos, van a buscar con quién hablar. Coinonía, ¿tener en qué? En común. Dígale que tiene a su lado, en común. Y la Biblia, en muchos de sus apartes, nos habla de cuáles son estas funciones o qué es lo que la iglesia tenía en común. ¿Qué es lo que la iglesia tenía en común? Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42. Creo que todos nos sabemos este texto. Mire lo que dice. Y perseveraban en la doctrina, dígale que tiene a su lado, doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las ¿qué? Oraciones. Desde un punto de vista más bíblico, resaltamos que el propósito de la iglesia, desde lo que nos habla el libro de los Hechos, era número 1, enseñar la doctrina. O sea que usted no puede decir que es parte de la iglesia si no enseña la sana doctrina. ¿Está conmigo hasta ahí? Por eso tenga mucho cuidado con qué predicadores escucha, de qué se está alimentando. Hay predicadores que le suben el ánimo y son sensacionalistas, pero que no le enseñan la doctrina. Y la doctrina son las verdades fundamentales, esas verdades innegociables, esos pilares inamovibles de la fe cristiana. ¿Qué hacía la iglesia en el libro de los Hechos? Proveer un lugar de adoración. La iglesia se reúne porque tiene en comunión una cosa, y es venir a adorar a Dios. Por eso cuando usted viene a la iglesia y empieza a salir y a entrar, cuando usted viene a la iglesia y empieza a chatear en su celular, cuando usted viene a la iglesia y empieza a maquillarse en el culto, usted no está adorando al Señor. Usted no sabe a qué vino a la iglesia, porque está aburrido en su casa y se viene para acá a estresarnos a nosotros. Comunión, usted viene a este lugar a adorar a Dios, no a revisar su celular, no a maquillarse. O sea, maquillarse en el segundo piso, no estoy diciendo el pastor dijo que era el diablo el maquillaje. Yo no sé si el diablo usará o no maquillaje, hasta ya no tengo confianza. Si usted sabe o no, bueno, solo sería extraño, pero usted viene a este lugar, y Spurgeon lo dijo, muchos van a la iglesia a dormitar, muchos van a la iglesia a mirar, muchos van a la iglesia a especular, pero Spurgeon dijo, pero el sabio viene a Dios a adorar. ¿A qué viene usted a la iglesia? A adorar a Dios. A eso usted y yo venimos a la iglesia. No venimos a mirar si el hermanito me saludó o no. No venimos a mirar si el pastor está bien o no. Venimos como pueblo que tenemos en común algo, a adorar a Dios. Tenemos problemas, te adoramos, Señor. Tenemos crisis, te adoramos, Señor. Todo está bien, te adoramos, Señor. Porque la adoración es como yo rindo mi vida al señorío del que lo dio todo por mí. Y la iglesia en el libro de los Hechos tenía un lugar de enseñanza, pero un lugar donde se promovía la adoración. Y la adoración es la música rápida y la alabanza no es la música despacio. ¿Sí me va a entender? Hay determinadas que la adoración es la música despacio, no porque entonces toda balada sería adoración. Luis Miguel sería un gran adorador, ¿cierto? Estaríamos de luto porque falleció Camilo VI hace poco, el gran adorador.
porque cantaba música despacio. Porque hay gente que piensa que la adoración es la música lenta. Eso no es adoración. ¿Está conmigo hasta ahí? Y la alabanza no es la música rápida. Yo adoro al Señor por lo que Él es, su esencia. Dios es justo, Dios es bueno, Dios es soberano, Dios es inmutable, Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios es restauración, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es inmutable. Yo adoro a Dios por lo que Él es. Y lo que es Dios es lo que ha impactado y transformado mi vida. Por eso yo vengo como iglesia a adorarlo. Por eso si usted no viene a este lugar a adorar a Dios, sino a hacer otras cosas, usted está en el lugar equivocado. Por eso es que cuando uno dice o se da a entender, respete o no haga tal cosa porque está en la casa del Señor, sino es que el Señor esté viviendo en el segundo piso y lo despertamos, no es eso. La casa del Señor, no es que Él esté acá y que si usted se para aquí en el Antiguo Testamento como en pecado cae muerto. No es que el lugar santísimo, el lugar santo y atrios, no. Lo que estamos hablando es que todo el lugar, usted y yo venimos con un objetivo y es adorar a Dios. Por eso cuando usted no viene a adorar a Dios, usted no hace parte de lo que el pueblo viene a hacer a la iglesia, que es la novia del Señor. Por eso cuando se dice respete la iglesia, no textee, no chatee, no coma chicle, no hable, no se pare, que esto no es pasarela ni desfile, sino cuando venga a este lugar, usted viene porque en este lugar, a diferencia de su trabajo, o en su trabajo usted puede adorar a Dios con sus compañeros de trabajo, no. En este lugar, usted viene a adorar al Señor. En este lugar celebramos la cena del Señor. Y en este lugar oramos como un solo pueblo. Por eso cuando usted viene a este lugar, debe entender que el propósito de la iglesia surge de la naturaleza de la misma iglesia. ¿Y cuál es esta? Lo que Jesús nos habló. Por eso es que todo esto, de lo cual le estaba hablando, es para que entendamos qué es lo que entonces Jesús demanda de su iglesia. En los evangelios, solo hay un evangelio que habla de iglesia y solo 2 veces. ¿Cuál es? Mateo. Mateo es el único evangelio que nombra la palabra iglesia. Y solamente en 2 apartes, Mateo 16 y Mateo 18. Ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. Mateo es el único que usa la palabra eclesía. Ya definimos qué era la palabra eclesía. Ek y fuera y llamar afuera. Por eso comenzamos leyendo nuestro texto de Mateo 16, 13 al 18. ¿Cuántos habían leído ese texto antes? ¿Cuántos sabían que la Biblia tiene Mateo? Están con cara de Mateo en la Biblia, no solamente el panadero. Mateo 13, 16 al 18, ¿cómo se conoce? Como la confesión de Pedro. Es más, el título lo dice. Pero hay algo de este texto que a mí me ha inquietado y es lo que me ha llevado a hablar todo lo que hemos hablado y lo que vamos a hablar estos domingos. Hay algo que a mí me ha inquietado profundamente y es que en el texto que leíamos, Jesús les preguntó, versículo 15, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Y ustedes qué? ¿Quiénes dicen que soy yo? Pedro, de una manera muy impulsiva o intuitiva, dice, tú eres el Cristo, el Hijo de ¿qué? De Dios viviente. Surge una pregunta. ¿Por qué Jesús les preguntó a sus discípulos? ¿Por qué? ¿Acaso Lucas no dice que Jesús conocía los corazones y los pensamientos de ellos? Entonces, si Jesús conocía lo que ellos pensaban, ¿por qué les pregunta? Corcharlos no era porque Pedro respondió. ¿Por qué pregunta? Y para responderme esa pregunta y respondérsela a usted, creo que necesitamos mirar dónde fue la confesión. ¿Dónde fue la pregunta? El texto bíblico, y vamos al texto. El texto dice, al llegar a la región de Cesarea de ¿dónde? Versículo 13. Al llegar a la región de Cesarea de ¿dónde? ¿Qué era Cesarea de Filipo? Es que ahí está lo interesante. El dato bíblico que está ahí no es solamente por llenar espacio. ¿Qué era Cesarea de Filipo? Miren lo interesante. William Barclay en su comentario a Mateo nos sitúa en dónde era Cesarea de Filipo. ¿Por qué no habló Jesús esto en Jerusalén?
¿Por qué no lo dijo en Belén? ¿Por qué en Cesarea de Filipo? Mire lo interesante. Quiero leerle algo que dice William Barclay. Cesarea de Filipo se encuentra en un área jalonada de templos de dioses. La historia dice que más o menos había 14 templos de deidades. 14 templos de deidades donde Jesús está preguntando y diciendo esto. De dioses sirios. 14 templos de deidades, algunos dicen que de Baal y de todos los dioses que le rodeaban. En un lugar bajo la sombra de los dioses griegos. También había una caverna subterránea donde dicen que nació el dios Pan, de la mitología griega, y era toda una caverna. Entonces, dése cuenta, 14 deidades de templos asirios, el nacimiento de un dios griego, pero también dice, en el que también se daba casi toda la historia de Israel, en el que el esplendor del mármol blanco de la sede del culto a César dominaba el paisaje. Dice Barclay en todo su comentario que allí le dieron al César para que construyera, y que construyó un templo en mármol que era impresionante, que era una cosa que los ojos no podían ver, de lo hermoso que era, de lo que brillaba cuando caía el sol al mediodía. La pregunta es, ¿por qué Jesús hace esta pregunta si sus discípulos, si Jesús conocía la respuesta? ¿Y por qué lo hace ahí en Cesarea de Filipo? Yo llego a una conclusión que quiero compartir con usted. Y es que Jesús quería aprovechar su respuesta para que ellos entendieran que la iglesia que él estaba fundando contaba ya de antemano con unas garantías del cielo. ¿Cómo así, pastor? En Mateo capítulo 16, y quiero que lo mire conmigo, por favor. Mateo 16, el que estamos leyendo. Versículo 18. Y yo te digo, tú eres Pedro, de lo cual estudiaremos después, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Es decir, que hay una tremenda declaración de Cristo para su iglesia, y es que la iglesia de Jesucristo será una iglesia triunfante, no importa lo que pase. No importa la manera como Satanás ha querido desvirtuar el evangelio, o como Satanás ha querido distorsionar lo que es la iglesia. La Biblia o el texto me está diciendo que no importa lo que pase, la iglesia está llamada para ser una iglesia triunfante. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué quiere hablar esto? Cuando usted y yo entendemos que iglesia no es estar reunidos simplemente como ya hemos hablado, sino que tiene un fin más allá. Entender que debo estar en intimidad, entender que debo estar en comunión, entender que debo estar en armonía o en sintonía con Dios, me hace entender algo, y es que Dios soberano, Dios creador, en la cuna de la civilización pagana, dioses asirios, dos dioses griegos, dioses romanos, Cristo hace una declaración: las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. O sea que la iglesia, ¿a quién le pertenece? A Cristo. No es del pastor, no es de una denominación, es de Cristo. Y si queremos que la iglesia avance como Jesús quiere que avance, necesitamos entrar en comunión todos los días con Jesús. ¿Sabe cuál es el gran problema que tenemos nosotros? Que para todo hay tiempo, menos para Dios. Déjeme contarle algo. Cuando Jorge IV estaba en Irlanda, y me llamó mucho la atención esto que leía, cuando Jorge IV estaba en Irlanda, hizo comunicar a Lord Rodent que iría a desayunar con él cierta mañana, con otros 2 o 3 nobles de su corte. El monarca, o sea Jorge IV, llegó en el preciso momento cuando el Lord se hallaba en el culto doméstico de la mañana en su casa. Advirtieron de la presencia del rey que venía a visitar, y Lord Roden se apresuró a salir a la puerta y recibió al rey con todo respeto. Lord Roden invita a entrar al rey y le dice: Majestad, siéntese en el salón con sus acompañantes. Una vez haya hecho esto, volviéndose al rey le dijo, mire lo que le dice Lord Roden al rey: no dudo que vuestra majestad comprenderá cuán honrado me siento de recibirle en mi casa, pero en este momento me hallaba en audiencia con el Rey de Reyes,
en el culto doméstico de adoración con mi familia. Por tanto, ruego a vuestra majestad que me excuse por unos momentos. Usted está orando y medio le vibra el celular y abre un ojo. No, no eres tú, Señor, sigamos hablando. Usted está orando y mientras suena un ruidito y se sale, le golpean. O sea, todo pasa cuando usted va a hacer su altar familiar. A mí me encanta de que hay veces hablo con gente de la iglesia por las noches y hay familias aquí que me han respondido: pastor, estamos en el altar, ahorita hablamos. Estamos en el altar familiar, ahorita hablamos. Porque están en el momento de intimidad con Dios. ¿Sabe qué le dijo el rey a Sir? Ciertamente, replicó el rey, pero si me lo permite, yo iré contigo. Y así entraron en la otra sala donde la familia se hallaba reunida, y el rey se sentó en un sillón de brazos, asistió devotamente hasta el final del culto familiar. Usted y yo tenemos tiempo para todo, menos para estar en intimidad con Dios. ¿Está conmigo hasta ahí? ¿No le ha pasado que cuando usted va a orar, sea acá en la iglesia o sea en su casa, usted empieza a acordarse de todo? ¿Yo apagué la olla del arroz o no? Oiga, yo traje, no traje, yo cerré, no cerré. Porque fácilmente nos distraemos. Fácilmente nos sacan. Porque Satanás sabe que alguien que no entra en comunión con Dios no entiende lo que es estar o ser parte del cuerpo, la novia. O sea, venir a la iglesia no es solamente asistir cada 8 días. Y esa enseñanza es la que Jesús deja reflejada. En Mateo 16 hay una serie de enseñanzas que Cristo da a sus discípulos en función de la iglesia. ¿Cuáles son estas enseñanzas? Bueno, las empezaremos a mirar desde el otro domingo. Hoy quería que definiéramos qué era iglesia. Así que quiero que oremos en esta mañana. Amén. ¿Por qué no se coloca sobre sus pies? Por favor. ¿Y por qué no cierra sus ojos y empieza a adorar al Señor? Si cree que esta enseñanza le aportó para la edificación de su vida espiritual, le invitamos a que se sume a las miles de personas agradecidas con un aporte voluntario a la cuenta de ahorros Banco Caja Social, número 2409-2938-984. Ahorros Banco Caja Social, a nombre de Iglesia Cristiana Casa de Paz. Esperamos tu aporte. Conoce más de nosotros en nuestro fanpage de Facebook, Casa de Paz, Iglesia Cristiana. Iglesia Casa de Paz. Más que una iglesia, una familia.